presente video se analizarán las temáticas del derecho a aprender y el aprendizaje dialógico con la finalidad de comprender primeramente la transformación de la educación y los aportes a esta, por ejemplo, el nacimiento del papeleo y la definición de estándares. Además, se abordará los controles del currículum. En cuanto a la segunda temática del aprendizaje dialógico, se definirá el principio regulador de las comunidades de aprendizaje, el aprendizaje dialógico, algunos de sus principios y sus implicaciones para la educación. Las limitaciones de la burocracia educativa. Cuando los reformadores de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX crearon las organizaciones burocráticas sobre las que se asientan las escuelas hoy en día, tenían en mente muchas metas plausibles, con el fin de sustituir un conjunto de escuelas unitarias y apenas financiadas, que educaban a los niños sin orden ni concierto, con profesores sin formación y escasos materiales. Confiaban en construir un sistema que podría proporcionar un tratamiento igual y uniforme, con servicios estandarizados y decisiones asentadas sobre reglas predeterminadas. El reto actual de crear estrategias que contribuyan a una enseñanza apropiada a cada sujeto necesaria para lograr altos niveles de éxito por parte de alumnos diversos no fue el objetivo de las reformas del siglo pasado. Pretendían aplicar métodos de enseñanza sin tener en cuenta a las personas y lo consiguieron en gran medida. Hoy, sin embargo, muchas de las personas dedicadas a la educación tienen bastante claro que, si se entiende a las escuelas como cadenas de montaje, su capacidad de respuesta a las demandas que han de afrontar es radicalmente muy limitada. La racionalización de la escuela. Se pretendía hacer de las escuelas medios más eficientes para la obtención de un producto, cuya uniformidad y calidad pudiera ser programada mediante procedimientos cuidadosamente determinados. Esto condujo a la adopción paulatina de cursos y libros de texto para secuenciar la enseñanza, de exámenes para evaluar el dominio del currículum, así como la distribución de los alumnos en distintos grupos y grados. En la mayoría de las escuelas urbanas se usaba el castigo con los que hablaban, se movían o simplemente no obedecían. El fracaso se cifraba hasta el segundo e incluso tercer decimal. Se hacía que los niños se alinearan en filas. Raras veces se les permitía hacer preguntas. Su trabajo consistía en prácticas repetitivas y memorización que no daban lugar al pensamiento ni al análisis. El intento de perfeccionar el modelo de escuela-factoría. El concepto de escuela pelotón, que fue propuesto por William Wirtz en 1908, completó la reglamentación escolar, con la finalidad de ahorrar espacios mal utilizados y resolver la masificación. Diseñó un sistema para que los estudiantes circularan por la escuela de unas clases a otras entre diferentes profesores, que habrían de enseñarles diferentes materias durante cortos periodos de tiempo. El nacimiento del papeleo. Se consumen enormes cantidades de tiempo del personal en informes de asistencia, retraso, faltas a clase, exámenes, gastos, obligaciones del personal, uso del tiempo, horas acumuladas, porcentajes de aprobados, porcentajes de promociones, planes de enseñanza individualizados, etc. Los profesores se quejan amargamente del tiempo de enseñanza que deben sacrificar para alimentar el apetito insaciable de los administradores por los informes. Lo que resulta pesado es tener que gastar tantísimo tiempo rellenando papeles innecesarios que no me dejan hacer otras cosas para los estudiantes. Entro a la escuela por la mañana y algunos chicos quieren hablar conmigo y cuando quiero darme cuenta alguien me ha entregado ya un impreso para que lo rellene y lo devuelva antes de 15 minutos. Pienso que la cantidad tan tremenda de papeleo es verdaderamente innecesaria. Son palabras textuales de un docente. En la lógica de la gestión burocrática, a mayores preocupaciones por los logros de la escuela y de los estudiantes, más tiempo dedicado a realizar informes sobre cada aspecto de la escolaridad, que son exigidos, además, por quienes están lejos de las escuelas, se abre así un círculo vicioso. A medida que aumenta el papeleo reclamado de los profesores, de menos tiempo disponen para enseñar. Cuanto menos tiempo tienen para enseñar, se provoca menos aprendizaje. Cuanto menos aprendizaje, más demanda de papeleo dirigida a asegurar que los profesores enseñen del modo y manera en que la burocracia insiste en que han de hacerlo. La consolidación del control jerárquico.
La imposición de un esquema jerárquico de toma de decisiones, así sobre asuntos importantes como triviales, se tornó todavía más fácil por la feminización del profesorado. La estructura escolar, a modo de un cartón de huevos, encabezada por un administrador o director varón y compuesta fundamentalmente por personal femenino, fue ideada por un educador de Boston, John Philbrick, cuyo modelo de centro contenía 12 aulas constituidas por 56 estudiantes y una profesora por aula. Que el director se haga cargo de la supervisión general y el control de la totalidad y tenga un adjunto o subdirector, también varón, más tantas profesoras femeninas como aulas, recomendaba Philbrick. La feminización de la enseñanza redujo simultáneamente los salarios de los profesores y la libertad que se les debiera permitir para ejercerla. Como a las mujeres se les pagaba menos que a los hombres y muchas mostraban mejor disposición a acatar las órdenes, los comités escolares comenzaron a contratarlas. En los primeros años del siglo, las decisiones sobre la enseñanza, el currículum, la evaluación y el aprendizaje pasaron de las manos de los profesores individual o colectivamente hablando a las de los administradores, los escritores y agentes del mercado de los libros de texto, así como a las de quienes tenían la función de elaborar pruebas de evaluación, por lo general a buen recaudo contra las distracciones tales como contar con las necesidades del estudiante, de todos y cada uno de ellos. La definición de estándares. Los estándares se convirtieron en evaluaciones generalizadas tipo test que, tal como se suponía, habrían de resultar de gran valor para el profesorado. Como dice el experto en gestión Franklin Bobbitt, si las tareas están bien definidas, una profesora puede saber en cada momento si está cumpliendo o no con lo que se espera que haga. Se suponía que los test podrían servir para sustentar las relaciones con las familias, así como para cuestiones de incentivación de los docentes, lo que comportaba además que habrían de ser elaborados y corregidos fuera de las clases por expertos y no por los profesores. Los test también se utilizaron para clasificar a los estudiantes de distintos niveles, grados y programas, de modo que así, y tal como se presumía, los profesores pudieran enseñar a todos los alumnos distribuidos en grupos homogéneos. Se crearon niveles escolares donde organizar y separar a los estudiantes reflejaban con bastante fidelidad, por cierto, niveles y clases sociales diferentes. Las bases burocráticas del fracaso escolar corriente. Las escuelas han cambiado en los últimos años. La mayoría de ellas sigue todavía organizada para impartir un currículum compuesto sobre todo de datos, orientado a la memorización, apoyado en estructuras que no permiten relaciones duraderas entre profesores y estudiantes, ni tampoco un estudio profundo del conocimiento. Todavía hoy se piensa que las escuelas son mejores y funcionan adecuadamente. Los profesores siguen las reglas y procedimientos y los estudiantes son procesados mediante el uso de esas estructuras y la aplicación de tales reglas. Las teorías conductistas sobre el aprendizaje. La influencia del conductismo ha sido poderosa en la educación por dos razones importantes. La primera, su presunta predecibilidad, su concepción de los niños como material bruto y pasivo, y su técnica consistente en descomponer las tareas complejas en unidades más simples, lo cual permite una secuencia ordenada y uniforme. En segundo lugar, las debilidades de la profesión docente y la formación de los profesores han favorecido las orientaciones más simplificadoras de la enseñanza y han evitado, de ese modo, mucha oposición intelectual organizada que se podía haber planteado contra aquellos planteamientos y simplificaciones. Los controles del currículum. El currículum se convirtió en optativo para el sistema en su conjunto. El distrito siguió insistiendo en su aplicación como tal, también en las escuelas con altos niveles de pobreza y marginación social. Las pautas curriculares en muchos otros países se apoyan y centran mucho más en la comprensión de las ideas principales y en el desarrollo de ejercicios reflexivos. La orientación del currículum y la comprensión. A los estudiantes a los que se les enseña a memorizar fragmentos aislados, en realidad no ha llegado a comprender. Su conocimiento es inerte, no puede ser recordado, transformado o aplicado de manera significativa a problemas o situaciones que requieran la síntesis o manipulación de aquello que se supone que han aprendido. Por el contrario, los estudiantes que han tenido oportunidades de realizar un aprendizaje activo
proyectos, discusiones e investigación centrada en el cultivo de habilidades complejas de pensamiento son más capaces de recordar y aplicar lo que han aprendido que los que lo hicieron solo de memoria. La gente aprende mejor cuando establece conexiones entre lo que ya sabe y lo que está aprendiendo, cuando puede relacionarlo con sus experiencias y sacar mayor significado de ellas, cuando puede ver cómo las ideas se relacionan entre sí y cuando puede utilizar lo que ha aprendido en casos concretos. El aprendizaje dialógico. Podemos definir el aprendizaje dialógico como el que resulta de las interacciones que produce el diálogo igualitario, es decir, un diálogo en el que diferentes personas aportamos argumentos en condiciones de igualdad para llegar a consenso, partiendo de que queremos entendernos hablando desde pretensiones de validez. La concepción comunicativa plantea que el aprendizaje depende principalmente en las interacciones entre personas. En el caso de las alumnas y los alumnos, la construcción de significados se basa en las interacciones que resultan de un diálogo igualitario entre pares, con el profesorado, los familiares, amistades y otras personas. El papel de las personas educadoras, profesoras, investigadoras será el de facilitadoras de diálogo, superando los límites de nuestras propias fronteras culturales que no nos permiten ver a los otros y las otras más que a través únicamente de nuestra propia cultura. Interacciones como base del aprendizaje en la sociedad de la información. Los grupos interactivos. Cuando mejor comprendemos y analizamos un texto es cuando lo hemos comentado con otro u otra compañera. Todas las personas enseñantes sabemos bien que la mejor forma de entender y aprender un concepto es tener que explicarlo. El aprendizaje dialógico fomenta ese diálogo reflexivo en todos los ambientes educativos, en el aula, pero también fuera. Una de las formas de desarrollarlo es a través de grupos interactivos. En los grupos interactivos, alumnos y alumnas de diferentes niveles trabajan juntos. Un niño o niña que ya sabe hacer una letra puede explicarlo de forma comprensible para que su compañero o compañera aprenda a escribirla. A su vez, reflexionar sobre cómo él o ella misma ha aprendido. Refuerza sus conocimientos. Un diálogo igualitario. Un diálogo es igualitario cuando se valoran las aportaciones de cada participante en función de los argumentos de validez que se exponen. En la actual sociedad de la información, en la que los aprendizajes realizados en los contextos no formales e informales han cobrado importancia, es posible un diálogo en el que cada persona pueda aportar su conocimiento y experiencia desarrollada en muy diversos ámbitos. La cuestión radica en que ninguna de las aportaciones sea privilegiada, sino todas debatidas, confrontadas científicamente y valoradas entre todas las personas. La valoración de los diferentes tipos de conocimientos y de las capacidades que todas las personas tenemos de lenguaje y acción supone un cambio en la función en la que en la actualidad desempeñan los y las profesionales de la educación. Por un lado, deben aceptar las diversas aportaciones sobre las bases de los argumentos que las validan. Por otro, tienen el deber de aportar su conocimiento. Tal y como enseña Freire, los profesionales de la educación, como poseedores de conocimientos educativos, tienen el deber ético de enseñar y facilitar el acceso a esos conocimientos. Inteligencia cultural. Presupone una interacción donde diferentes personas entablan comunicación y consiguen llegar a entendimientos en los ámbitos cognitivo, ético, estético y afectivo. Así, la inteligencia cultural contempla la pluralidad de dimensiones de la interacción humana y es la base del diálogo igualitario en el aprendizaje y en las relaciones sociales. Promueve un modelo de aprendizaje en que cada estudiante aporta su propia cultura y el profesorado se sitúa en la cultura de los alumnos y las alumnas, desde una visión positiva de sus capacidades. De este modo, consiguen una mayor confianza en sus habilidades e intensifican su proceso de aprendizaje desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo. Autores como Howard Gardner proponen la teoría de inteligencias múltiples que cada individuo posee en diversos grados. Esta teoría definió inicialmente 7 formas primarias: lingüística, musical, matemática, espacial, corporal kinestésica, intrapersonal e interpersonal. Para Gardner, todas las personas tienen todas las formas de inteligencia, pero cada cultura tiende a dar inteligencia cultural y entorno cultural.
La interacción social que se produce en contextos de participación sociocultural y en procesos educativos contribuye a desarrollar y a consolidar conocimientos y habilidades que en un momento determinado se vuelven imprescindibles o de interés para los participantes y las participantes de la comunidad. La inteligencia cultural permite el enriquecimiento de las fuentes de conocimiento, la comprensión de la diversidad de saberes en entornos diferentes. Todas las personas, sean de la procedencia que sean, tienen inteligencia cultural. La desigualdad se genera con sus diferentes desarrollos en entornos diferentes. Por ejemplo, unas sabemos hacer muy bien exámenes de operaciones y problemas matemáticos y otras en el mercado saben calcular rápidamente de forma mental. La inteligencia cultural parte de la base que todas las personas tienen unas capacidades que pueden ser desarrolladas a través de sus interacciones. Partir de la inteligencia cultural de todas las personas es un fundamento del aprendizaje dialógico, en el cual cada persona aporta su propia cultura en creación del sentido. El aprendizaje dialógico es una de las mejores herramientas para superar la pérdida de sentido. Puede ayudar a que cada niño o niña encuentre un sentido a su propuesta de vida. La identidad es entendida como el proceso de construcción de sentido atendiendo a un atributo cultural al que se le da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido. Sufre un proceso de redefinición. La creación de sentido implica dar una determinada orientación vital a nuestra existencia. Soñar y sentir un proyecto por el que luchar implica sentirse protagonista de la propia existencia. En las comunidades de aprendizaje, esta creación de sentido se produce en todo el proceso educativo. Cuando se le pregunta a un niño o a una niña qué quiere ser de grande, seguramente apuntará hacia la ocupación más cercana, la solidaridad. La comunidad basada en el aprendizaje dialógico se constituye como un espacio solidario creado por las aportaciones de todas las personas, tanto en el proyecto como en su desarrollo día a día. La solidaridad implica la no competitividad, la confianza, el apoyo mutuo y la no imposición. La solidaridad, el igualitarismo y la apertura de todas las personas son indicadores fundamentales en un proyecto basado en el aprendizaje dialógico. El aprendizaje dialógico es, pues, un acto de solidaridad en el compartir del proceso educativo, que se amplía al entorno social y cultural. El reto actual de crear estrategias que contribuyan a una enseñanza apropiada a cada sujeto, necesaria para lograr altos niveles de éxito por parte de alumnos diversos, no fue el objetivo de las reformas del siglo pasado. Pretendían aplicar métodos de enseñanza sin tener en cuenta a las personas.